Muy buenos días, soy Manuel Ignacio Serrano Restrepo, el Halcón marcando territorio, y este es su programa con sello personal. Alfredo Manchola Rojas, dirigente sindical de la UGTI CUT. Bienvenido, y que este paraje no solamente no nos desequilibre, sino que nos lleve en la dirección adecuada. Muy buenos días a toda la teleaudiencia, un agradecimiento por esta invitación al programa, pues para conversarnos sobre qué temas quiera conversar el Halcón. Vamos a intentar mecer el columpio de una forma adecuada. El sindicalismo realmente sí alimenta la base de la nación, ¿o es una estructura oxidada? Bueno, el sindicalismo en Colombia lamentablemente no aglutina a más del 4% de los trabajadores. Es una absoluta minoría. El sindicalismo en el mundo está en crisis, pero en Colombia en particular una mayor crisis. Contamos en este momento con 4 centrales obreras. La más antigua, la CTC, la CGT, la CUT y la reciente CNT. Entre esas 4, repito, no recogen más del 4% de los trabajadores colombianos. Están totalmente aislados, el sindicalismo está aislado de los movimientos y procesos sociales. Se ha enquistado en sí mismo y mucho dirigente sindical tiene su actividad como un modus vivendi. Vamos a abrir la caja, la tenemos aquí, de la esperanza. Los recursos deberían destinarse para el bienestar del pueblo. Sin embargo, tú aquí lo has dicho, es decir, la marea los lleva a otro lado. ¿Por qué estas aguas quedan ahí sin investigación? Bueno, lo primero que queremos comentar es que Colombia se ha ganado el primer puesto de países corruptos en América Latina. Es posible que haya hecho trampa para ganárselo. Es decir, este país es un país con una gran tradición de corrupción. Y el sindicalismo no está ajeno a esto. Hay personajes en el mundo sindical que viven muy bien gracias a el esfuerzo de los trabajadores que sostienen los sindicatos, pero sobre todo gracias a los apoyos internacionales, a la solidaridad internacional. Recursos que se apropian, lamentablemente, o que si no se apropian algunos, sí los utilizan de manera inadecuada, que es otro tipo de corrupción. No se utilizan efectivamente para el desarrollo del sindicalismo, para conectarlo con la realidad social del país, con los sectores sociales, y se dedican a hacer cursillitos, a hacer reunitis y pare de contar. Realmente no se hace un trabajo profundo para relacionar el sindicalismo con la sociedad y convertirlo realmente en el representante y defensor de los trabajadores en Colombia. Si hay balas envenenadas al interior de estas organizaciones, a mí me gustaría saber cuáles son. Abramos la ventana, descubrámoslas sin temor. Bueno, en Colombia hay, desde el establecimiento, como dice Álvaro Gómez, desde el establecimiento, hay toda una política antisindical. Es decir, aquí el sindicalismo es satanizado, ha sido satanizado, perseguido. Son miles y miles de dirigentes sindicales asesinados, desaparecidos. Esto genera crisis, por supuesto, pero también al interior del movimiento sindical hay posturas, actuaciones que también socavan su estructura, socavan su qué hacer, ¿sí? Y pues sumaba a, repito, a la cultura antisindical colombiana,
es dramático. Eso es lo que también tiene postrado al sindicalismo colombiano. Recientemente nosotros estábamos, o personalmente yo estaba en el ejecutivo de la CUT Bogotá, Cundinamarca. Represento al sector informal, soy fiscal de la Unión General de Trabajadores en la Economía Informal. En el quinto congreso de la CUT se aprobó crear una circunscripción especial para este sector que tiene unas características muy particulares que lo hacen desigual frente al resto del sindicalismo, y precisamente por eso se estableció la circunscripción. Pues quienes presiden la CUT, quienes dirigen la CUT nacional, se negaron durante 6 años a reglamentar la circunscripción para permitir la participación de este sector informal, que hoy en Colombia está por el orden del 62%. Es una pequeña casta que se incrusta en el sindicalismo. Eso tiene explicaciones. Muchos dirigentes sociales de izquierda construyeron el sindicalismo, en particular la CUT, y es su trinchera de denuncia, de combate, de actividad sindical. Sumado a la persecución que hay, ellos tienen que protegerse, y la forma de protegerse es tratar de permanecer allí en el puesto casi que de por vida. ¿La democracia es la mayor de las dictaduras o no necesariamente? Pues, a ver, en Colombia hay que preguntarse, ¿hay democracia? Creo que no hay democracia. ¿Hay Estado? Bueno, hay un aparato, pero que no cumple las funciones de un Estado. Un Estado, una sociedad donde la gente se muere a las puertas de los hospitales, donde un gran número de ciudadanos no pueden acceder a la educación. Es decir, ¿eso es Estado? Aquí no hay Estado, mucho menos democracia. Definitivamente el sudor de los trabajadores no debería ser un alambre de púas, como ocurre hoy en día. El trabajo, según Engels, fue el que creó al hombre. El trabajo lo humanizó. El trabajo ha permitido desarrollar a la sociedad y a la humanidad hasta el día de hoy. Es lo más valioso que tiene el ser humano y la humanidad. Pero hoy por hoy es subvalorado, es conocido, y hoy se puede producir capital, se puede aumentar el capital sin producir una aguja, es decir, a partir de la especulación. El ser humano no cuenta, el trabajo no cuenta. Y en nuestras latitudes, pues con la visión española, el trabajo es un castigo. Mi Dios lo hizo como un castigo. Adán y Eva cometieron el pecado original, el que sea haya sido, fueron expulsados del paraíso y la condena es trabajar. Entonces el trabajo es una condena, no una realización de la humanidad. Entonces así más o menos se mira en Colombia. Nadie quiere trabajar, quiere vivir de gorra. El trabajo debería ser la mejor de todas las frases, no cabe duda. No solamente una inspiración, sino el desarrollo necesario para poder mirar a lo alto con tranquilidad. Y quienes decimos representar a los trabajadores, los sindicalistas, debería vérsenos como unos grandes personajes. En Europa se miran como y se valoran como un ministro. Aquí somos una especie rara, gente que no quiere trabajar, que quiere vivir de los demás. El sindicalismo ha sido satanizado y desprestigiado por el establecimiento, y también ha perdido credibilidad y cohesión con la sociedad por sus propias prácticas, ¿sí?, equivocadas. Es decir, es la crisis del sindicalismo, y de quienes deberíamos con mucho orgullo, pues yo por lo menos lo hago así, lo siento así, representar a los trabajadores. ¿Vivimos en un estado ficticio? No, aquí hay una casta que se tomó el poder hace muchos años y que ordenó una serie de instituciones para que no funcionen, y para que sí funcionan, funcionen para sus privilegios y para sus propios intereses. De por sí el Estado es paquidérmico, pero aquí es paquidérmico y con reuma. ¿Cuántos golpes de riñón has recibido en tu vida? Bueno, realmente he sido crítico. Eso hace que alguna gente no quiera a uno, pero también se gana uno mucho cariño, mucho respeto, la posición vertical. A mí se me ha ofrecido dinero para hacer cosas que no debo hacer,
y no lo he querido recibir, no me parece. Y sí recibo uno críticas mordaces de la gente. Dicen que uno es estúpido porque no ha conseguido dinero. Aquí es muy importante, por ejemplo, el compañero Julio Roberto Gómez, que es un experto en hacer negocios y dice, vea cómo lo social sí renta. Y usted, lo social no le ha rentado. Yo no estoy trabajando por lo social para que me rente. Prefiero aguantar hambre que ser un deshonesto. Indudablemente es el mejor de todos los fustes. Qué lección la que acabas de dar aquí. La virtud es un don categorizado por el desabastecimiento arrogante del soberbio. Pues me deja reflexionando esta frase. Ahora, ser virtuoso y ser honesto en Colombia es como ser engreído, como ser creído, ¿sí? Es un valor que cuando alguien dice, reportan que un agente de policía, un bachiller, una persona se encontró un dinero y lo devolvió, qué estúpido, qué estúpido. Esa es la obligación, hacer las cosas bien, sin recibir premio. En ese momento, el cauce del río será el adecuado. Puesto, es que, mire, yo trabajo en lo sindical con apasionamiento, poniendo el cerebro y la rectitud. No pretendo conseguir altos recursos, no es mi intención. Seguramente moriré pobre, no tengo problema por eso. Ya doné mi cuerpo a la Universidad Nacional de Colombia, así que no se tiene que preocupar por el entierro. Y creo que eso me hace feliz. Y entonces soy egoísta, porque yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz. Alfredo, la riqueza la llevas al interior de tu alma y espíritu. Y es algo maravilloso. Hombre, pues interesante que alguna gente reconozca los valores que uno tiene, pero más importante es que uno pueda dormir tranquilo, levantarse tranquilo, sonreírle al mundo, sin arrogancia, con tranquilidad. Esta vida es tan corta, es un paseo, como dice algún cantante. Estamos seguros de que esta no vamos a salir vivos, vamos a hacer las cosas lo mejor posible y estar gratos con uno mismo. Eso es lo más importante, estar uno contento con uno mismo, con lo que uno hace. Vamos a mirar el lago desde la otra orilla, la extrema derecha. Han intentado silenciar en muchas ocasiones la buena intención. La derecha en Colombia inauguró la solución de los conflictos y las diferencias asesinando a Rafael Uribe, personaje que trabajaba por el libre cambio, por la libertad, por la democracia burguesa, y lo asesinaron a hachazos. Gaitán, ¿no? Es decir, la extrema derecha, con tal de hacerse y mantenerse en el poder, es capaz hasta de asesinarse a sí misma. ¿Cuál es el libro que debe leer el sindicalismo para rectificar algunos grados y poder encaminar la brújula de una forma correcta? Yo recomendaría un libro de Castel, que es La metamorfosis de la cuestión social. Es decir, el movimiento sindical, especialmente el colombiano, debe mirar con cuidado cómo el mundo del trabajo se ha transformado y se está transformando. Hay una gran transformación de la cosa social y de la cosa laboral. Casi que uno podría decir, o como lo dice incluso Castel en este libro, es el paso como del feudalismo al capitalismo. Se rompieron todas las estructuras. Hoy se están rompiendo todas las estructuras. Esto no lo podemos remendar, como dice
en este libro Castel, no lo podemos remendar. Estamos en una profunda transformación y a veces parece que Colombia y el sindicalismo estuviese en el ojo del huracán. Aquí hay una calma chicha, no pasa nada, parece que no sucediera nada, pero el mundo está agitado en una profunda transformación que no se va a remediar volviendo al pasado, sino que tenemos que aventurarnos hacia las nuevas formas de trabajo que se está dando la humanidad. Cohibimos la identidad al cobijarnos en los regazos de la ilusión. Sí, aquí soñamos y a veces nos alejamos de la realidad. El sindicalismo en Colombia hace unos planteamientos que son muy interesantes, que son muy valiosos, pero que muchas veces no consultan con la realidad. A nosotros, por ejemplo, en particular al sector informal, no se nos mira nuestras propias características, cómo somos, cómo funcionamos, cómo de ese hacer diario es que se extrae nuestra forma organizativa y quieren y pretenden que seamos organizados tal y como funciona el sindicalismo tradicional. Esa es una de las rupturas que tenemos en este momento en la UGT y CUT. Nosotros no participamos en las pasadas elecciones, que tuvo harto de fraude, precisamente por eso, porque no se reglamentó la circunscripción especial que nos permitiría al sector informal, con sus propias características, acceder a la dirección de la central y participar de su vida. Entonces, lo que existe es la norma, y si la norma no se ajusta a la realidad, no cambiamos la norma, sino tratamos de cambiar la realidad. Nacemos entre un objetivo cuando el final resulta su inicio. El espiral ascendente y a veces descendente de la vida y de la historia. El sindicalismo, y en particular nuestro trabajo, nos hace recordar a Sísifo. Es ese eterno subir la roca hasta la cima de la montaña y luego verla caer. Retomar la tarea, subirla y volverla a ver caer. Parece que fuera un objetivo inalcanzable, pero reflexionando cada subida de la roca y cada bajada, avanzamos. Nosotros llevamos ya 17 años en el proceso de construcción de UGTI y hemos avanzado unos 2 pasos a lo sumo. Parece un sueño alcanzable. Estamos en la tarea de Sísifo. Un momento inquietante forja la secuencia del recelo. Bueno, toda circunstancia novedosa, todo cambio genera desconfianzas. La UGT CUT desde su nacimiento ha sido inquietante para la CUT. El sector informal o los trabajadores en la economía informal inquietan el sindicalismo ya establecido. Nosotros estamos por establecernos, por llegar. Entonces quienes ya están establecidos le temen, dudan, como no lo comprenden, lo aíslan, les da temor, entonces lo aíslan y no se preocupan. Mire, hay una cosa, el mundo en general y el sindicalismo fue construido, para ponerlo en una cosa muy sencilla, por personas diestras, y la informalidad es zurda. A lo sumo nos dan el derecho de ser ambidiestros, pero no zurdos. Nosotros los zurdos tenemos que construir un mundo para los zurdos. Tenemos que construir un sindicalismo que recoja la informalidad. En eso está tratando de avanzar la Central Sindical Internacional, pero veo con preocupación que están tratando de que la informalidad se organice tal como se organizó la formalidad. Es decir, es como si nosotros los citadinos, los que se supone somos civilizados, quisiéramos convertir a todos los indígenas en civilizados. No, a ellos hay que respetarles su cultura, sus ancestros, etcétera, reconocerlos como son, que se organicen como son y vincularlos como son al torrente de la sociedad.
Lo importante es que la otra mano no siembre la duda, porque en ese momento entonces empieza a desaparecer la ilusión. Bueno, el imaginario y la utopía es el quehacer del trabajador social. Estamos siempre soñando en un mundo mejor y en medio de esta realidad tosudamente seguimos soñando y seguimos ilusionando. Si no lo hacemos, creo que desapareceríamos. Nos daría como una especie de paro cardíaco. Si yo no estoy convencido de que lo que hago va a generar transformación, ¿sí? Me tengo que suicidar. Soñar indudablemente es el mejor amanecer que existe, no cabe duda. Sí, el mundo se ha hecho a partir de soñadores, de personas utópicas. Entonces, allá el señor Julio Verne, en alguna oportunidad, pues hay unas circunstancias de desarrollo, la cosa del desarrollo industrial, y bueno, pero soñó en llegar a la luna. Y finalmente el hombre pudo llegar a la luna y está buscando para dónde irse porque este planeta lo están acabando. Lo estamos acabando. Esas utopías son las que construyen las verdaderas estructuras donde luego los incrédulos se sientan. Sí, nosotros soñamos, trabajamos. Mire, recuerdo cuando muy joven teníamos la ilusión de que los estudiantes pudiésemos participar en la vida del colegio, de la institución, que pudiésemos opinar, y entonces hacíamos paros, movilizaciones, nos expulsaban de los colegios, nos ponían matrículas condicionales, y hoy existe, por disposición legal, la representación de los estudiantes, y oh sorpresa, los estudiantes no participan de manera adecuada. La desidia no solamente se ha convertido en un disfraz paralelo a la personalidad, sino que además la ha secuestrado, ¿no? Es decir, como dices tú, la participación es baja. Claro, es una cultura de la no participación y eso se ha estimulado desde el Estado, desde quienes dirigen el país, participar. Tanto que las normas que reglamentan en Colombia la participación lo que efectivamente hacen es impedir la participación, no la permiten. Y la participación se da sin información, aquí se limita la información, no hay acceso a la información, al conocimiento. Entonces, quienes participan sin la suficiente información, sin el conocimiento, en últimas no están participando. Entonces es un sofisma. Aquí tenemos que formar a los ciudadanos desde el jardín, formarlo, hacerle comprender que él construye el Estado, construye la sociedad y que es con su participación que puede hacer que esta sociedad funcione, que este Estado funcione. ¿Qué tendríamos que hacer para que realmente esto que nos circunda no sea más que el reflejo de un ayer y no siga galopando a futuro? Yo creo que Colombia requiere una profunda reflexión, pues los pocos líderes que hay, el pueblo colombiano tiene que reflexionar y soñar un futuro, una Colombia distinta, una Colombia mejor, un país, todo el mundo lo dice, absolutamente rico, una población buena en últimas, una población buena, secuestrada por unas minorías violentas, unas minorías corruptas que lo han conducido a lo que dijimos al principio de esta grabación, a ser el país más corrupto de América Latina. Eso es doloroso. Creo que tenemos que hacer un alto, no podemos seguir teniendo como referentes y patrones culturales a los Rodríguez Gacha, a los Pablo Escobar, a los señores Uribe, a todos
personajes que les importa un bledo la vida, lo importante es tener poder y dinero. Indudablemente la labor es saberse quitar los nudos que nos atan de una forma no violenta, es decir, usando la inteligencia. Así es como realmente no se rompería el vaso. Por supuesto, por supuesto. Aquí requerimos de más democracia, es lo que más necesitamos, más democracia. Yo condeno y he condenado siempre la lucha armada, fratricida que vivimos en Colombia. Las FARC y el paramilitarismo le han hecho mucho daño a nuestra sociedad. Aquí tenemos que ser muy tolerantes, aprender a ser tolerantes, a discutir con argumentos y hacer que se respeten los argumentos de mi contradictor. Eso, creo que eso es ser democrático. Ahí algún pensador dice que se haría matar para que se respeten los argumentos de quien me contradice. Alfredo, has marcado todos los puntos para no perder el camino. Quiero agradecerte y realmente continúa tu andar porque es importante. No, sí, ahí como dice el cantante aquel, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí seguiremos en la lucha, a veces solitaria, a veces acompañada, por tratar de transformar una realidad social y económica de una nación tan hermosa como Colombia. Seguiremos tratando de aportar algo y bueno, seguiremos soñando en que es posible hacerlo. No importa la cantidad de veces que intenten ponernos la venda, la tarea es no desfallecer. Y la última frase de autoría reza así: equilibramos la felicidad al desengañar el concepto. Un abrazo y hasta la próxima.